vencer. Debemos seguir hermanados. La academia es una muestra de ello. Como Iberoamérica en este momento, como lo dije ayer en mi introducción con las palabras de bienvenida, nos une. Por eso es que debemos continuar soñando. Y como me gusta utilizar esa frase entre mis amigos, debemos, doctora Macarena, continuar quijoteando. Muy bonita. Sí. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. La invito porque vamos a hacer lo posible nuevamente con el permiso del doctor José Luis Tamayo, a quien le corresponde en el orden, en el programa, hacer el intento, el esfuerzo, porque conozca la casa donde nació el doctor Luis Loreto. Acá donde mismo estamos en el estado Guárico, en Venezuela, en el pleno centro del país. Aquí, en Calabozo, las villas de Todos los Santos de Calabozo, fue el sitio que vio nacer al doctor Luis Loreto Hernández. Vamos a hacer otro esfuerzo técnico para ver si podemos compartir con ustedes, los invitados en la mañana de hoy, esta hermosa casa que le dio luz al doctor Luis Loreto Hernández. Esperemos unos segundos solamente. Adelante. Muchas gracias. Hasta luego. Donde dice lo del auto, el participante quiero hacer el auto. Pues cuando me llegó el papel del auto, le llamo a la abogada y yo tengo que compartir mi auto. Bueno, continuamos. No es posible de momento transmitir, pero vamos a seguir haciendo el esfuerzo para ello. Vamos a dejar entonces en el uso de la palabra al doctor José Luis Tamayo, excelente procesalista venezolano, pero que hoy nos va a disertar desde México. Esas son las circunstancias, como Ortega y Gasset. El doctor José Luis Tamayo nos va a disertar sobre la evolución de la prueba electrónica, perspectivas jurídicas y tecnológicas en la cuarta revolución industrial. Doctor Tamayo, un placer nuevamente compartir con usted y queda en el uso del derecho de palabra. Buenos días para todos. Vamos a ver, quiero saber si me están escuchando bien. Excelente, doctor. Bueno, buenos días para todos. En primer lugar, muy agradecido con mi colega, amigo y admirado jurista Carlos Camero por esta invitación que me hace a participar en este extraordinario evento en homenaje al doctor Loreto. De verdad que para mí es un inmenso honor estar aquí en compañía de tan distinguidos y distinguidas juristas latinoamericanos e hispanoamericanos. Y bueno, vamos en primer lugar, a reconocer el esfuerzo titánico que significa organizar unas jornadas de esta naturaleza, un congreso de esta naturaleza, y por eso mi especial felicitación al doctor Camero. No es fácil en Venezuela hoy por hoy organizar un evento de esta naturaleza. Bueno, y esperemos que el próximo, mediante Dios, pueda ser presencial como todos quisiéramos. Doctor Camero, muchas gracias y de verdad adelante con esa labor tan importante que significa desde el interior de la República, desde el corazón de Venezuela, hacer unas jornadas de este tipo. Antes de iniciar, vamos a compartir pantalla para... Sí, esto... Sí, vamos a poner por aquí. Vamos un momento a arreglarnos aquí.
Ok, vamos a compartir. Quisiera saber si están viendo con claridad la pantalla, ¿no? Perfecto, doctor. Ok, muy bien, vamos a maximizarla. Ok, aquí estamos, ¿no? Perfecto, doctor, perfecto. Ok, muy bien. Yo, en primer lugar, por supuesto, quiero iniciar esta charla mía sobre la evolución de la prueba electrónica, perspectivas jurídicas y tecnológicas en la cuarta revolución industrial. Por supuesto, rindiendo también un homenaje al doctor Luis Loreto Hernández. Y para esto yo voy a hacer mías las hermosas palabras que hizo la doctora Patricia Bermejo en su interesante charla sobre que el doctor Loreto es uno de los grandes maestros de Venezuela y del mundo. Mis respetos, mi admiración para este ilustre jurista venezolano y por supuesto extensiva esta felicitación a sus hijos y a sus familiares. Creo que es un ejemplo a seguir el doctor Loreto en toda esta materia procesal y del derecho. Bueno, entonces, como saben, vamos entonces a hablar de la evolución de la prueba electrónica. Vamos a tratar de condensar en 20 minutos un tema que, bueno, que amerita ser desarrollado en mucho más tiempo, pero bueno, tenemos un tiempo suficiente para dar un repaso a cómo ha evolucionado la prueba electrónica en la actualidad. Lo primero que hay que señalar es que hay que decir que la prueba electrónica se refiere a la evidencia en formato digital jurídicamente relevante. Un concepto muy sencillito. Abarca correos, documentos electrónicos, incluidos mensajes de datos. Y yo quiero hacer aquí rápidamente un paréntesis, como lo coloqué ahí. Aquí hay una gran confusión, en mi opinión, entre lo que es un mensaje de datos y lo que es un documento electrónico. Y eso quizás tiene influencia, y eso viene, esa confusión terminológica, quizás por las leyes de mensaje de datos que vamos a mencionar más adelante. Porque hay que partir de la base que el género es el documento electrónico. El mensaje de datos es uno de las especies de ese género de documento electrónico. Simplemente basta decir que no todo documento electrónico es un mensaje de datos. El mensaje de datos lo será cuando haya transmisión de ese documento electrónico. Pero bueno, solamente quería clarificar eso porque veo en la doctrina, en la jurisprudencia, inclusive la confusión que ha traído eso no es bueno a los efectos de la comprensión de lo que es la prueba electrónica propiamente dicha. Entonces tenemos los mensajes de texto, videos, fotografías. Todos estos documentos electrónicos nacieron y comenzaron a cobrar relevancia durante la tercera revolución industrial gracias al auge de la computación y el Internet. En esta época, entonces, en esta tercera revolución industrial, la información comenzó a generarse, almacenarse y transmitirse electrónicamente. Después pasamos a la cuarta revolución industrial, donde las pruebas electrónicas son mucho más complejas y en numerosos formatos, y a eso nos vamos a referir especialmente. Sin embargo, es necesario, para poder entender la naturaleza exacta de la prueba electrónica, tenemos que irnos a la época en la que nació, esto es, en la tercera revolución industrial. Por eso, rápidamente, vamos a señalar que la tercera revolución industrial se inicia en la segunda mitad del siglo XX, aproximadamente en la década de 1950, se enfoca en la transición hacia una economía basada en tecnología de la información y comunicación y la sostenibilidad. También se conoce a esta tercera revolución como la revolución digital, periodo de transformación impulsado por los avances en las tecnologías de información y comunicación. ¿Cuáles son las características claves de la tercera revolución industrial? Primero, la digitalización, automatización e interconexión global, transformación de la industria, cambio de energía, impacto en la sociedad y la economía fundacional para el nacimiento y evolución de la prueba electrónica en la era digital. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver cuáles son ahora los hitos tecnológicos en esta tercera revolución industrial. En primer lugar, hay que hablar de la digitalización de la información. En esta época,
es transformación de datos analógicos a formato digital. Hay una obra extraordinaria de Nicolás Negroponte, que él es un estadounidense, arquitecto, especialista en informática, y él en su libro Ser Digital en 1995 dijo: todo lo que puede ser digitalizado lo será. Y definitivamente es así. De hecho, pienso que en esta obra Negroponte está prediciendo lo que viene a ser ahora la cuarta revolución industrial, y más adelante les explico por qué. En esta época, en la década de 1950 en adelante, se introducen los circuitos integrados de los microchips, la miniaturización de los dispositivos electrónicos, y ahí en 1971 se inventa el Intel 4004, que es el primer microprocesador en un solo chip. Y este microprocesador posteriormente dio nacimiento precisamente a las computadoras digitales que reemplazan a los métodos mecánicos. Como tercer hito tenemos Internet. Internet surge en realidad a partir de 1969, no en la forma como lo conocemos hoy. Internet viene de una red de comunicaciones del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en 1969 que se llama ARPANET. Y entonces esto permitió el desarrollo posterior de la red de comunicaciones a nivel mundial. Entonces el Internet como red global de comunicación e intercambio de información se desarrolla posteriormente, ya digamos hacia finales de los años 80, y transforma, por supuesto, la forma en que nos comunicamos. Es importante también señalar que este protocolo TCP/IP en 1983 fue el que permitió que las computadoras se comunicaran a través de las redes. En cuarto término, podemos señalar como hito la World Wide Web de 1989. Aquí hay una confusión a veces que quizás no está muy aclarada. Una cosa es la www, y otra cosa es el Internet. La www se sirve de Internet, pero no es el Internet. Es un invento de Tim Berners-Lee, norteamericano, y hace que Internet sea accesible y navegable en masa. Él introduce los enlaces de hipertexto y los navegadores web y facilitó la organización y acceso eficiente a la información en línea. Gracias a este invento de Berners-Lee, nosotros podemos navegar por Internet a través de las páginas web y los distintos buscadores. Antes el Internet, antes de que apareciera la www, era fundamentalmente una red que se utilizaba entre académicos, científicos, pero no tenía el alcance que le dio entonces la World Wide Web. Después también tenemos el surgimiento de los teléfonos celulares. El primer celular es el Motorola Dynatac 8000X, que se creó en 1983. Eso ahí ustedes lo ven en la gráfica, son los famosos ladrillos. Yo creo que, bueno, nosotros vivimos en esa época, los que tenemos cierta edad, ya vivimos viendo estos primeros ladrillos, entre comillas, que se utilizaban. Después estos teléfonos celulares se popularizan en la década de 1990. Recuerdo que mi primer teléfono celular yo lo compré en 1992. Y era bueno, eso por supuesto era una gran novedad. Y luego se masifican con los smartphones en la década de los 2000. Y significó un celular la combinación de comunicación y computación en la palma de la mano, tan simple como eso. Y por supuesto hay que mencionar como otro de los hitos tecnológicos el correo electrónico, que se populariza en la década de 1990 con la expansión de Internet y es una herramienta esencial para la comunicación en línea. En mi opinión, tanto los celulares como el correo electrónico, por supuesto, incluyendo Internet, son las tecnologías disruptivas más importantes del siglo XX, que bueno, han dado nacimiento a todas estas avances tecnológicos que tenemos ahorita en el siglo XXI. Entonces, orígenes y desarrollo de la prueba electrónica y su aceptación legal. La relevancia de la prueba electrónica comienza a tomar forma con la digitalización de la información y el aumento del uso de computadoras e Internet. Se inició en sus primeros tiempos con los correos electrónicos,
documentos de texto y hojas de cálculo. ¿Cuáles fueron los cuestionamientos iniciales que todavía persisten? Se centraron en la autenticidad e integridad de estos documentos electrónicos. Entonces, el mayor problema o desafío, ¿cómo demostrar el envío de un correo específico y evitar la alteración de documentos? Ahí empezó entonces ese tipo de cuestionamientos. Aquí es importante que decir también que posteriormente se fueron reconociendo paulatinamente los documentos electrónicos, incluidos los mensajes de datos, como pruebas en los procesos judiciales. La evolución tecnológica ofreció nuevas formas de verificar los documentos electrónicos. Se introducen entonces las firmas electrónicas y los certificados electrónicos, que mejoran la seguridad y confiabilidad de la prueba electrónica, del documento electrónico. Y aquí hay que mencionar, yo pienso que el hito más importante que dio, digamos, o permitió el desarrollo de la prueba electrónica es sin duda alguna el comercio electrónico, que jugó un papel pionero en la importancia de la prueba electrónica. ¿Por qué? Porque todas las instrucciones y acuerdos se hacían en un entorno digital y esto obligó a desarrollar entonces leyes específicas para regular el comercio electrónico. No es una casualidad que si ustedes ven todas las leyes, ahorita vamos a ver un panorama rápido de esas leyes, todas están relacionadas con el comercio electrónico. Y precisamente eso es lo que da surgimiento a todas estas situaciones, a todas estas legislaciones sobre firmas electrónicas. Entonces, el comercio electrónico, sin duda alguna, impulsó la relevancia de la prueba electrónica en transacciones digitales. Y se crean entonces, como le venía diciendo, estas primeras leyes relacionadas con firmas electrónicas y los mensajes de datos. Así podemos hablar como primeras legislaciones, o una de las primeras, una directiva de la Unión Europea sobre firmas electrónicas, 1999-93, da un marco legal para firmas electrónicas en la Unión Europea, facilitación del comercio electrónico transfronterizo. Estados Unidos también no se queda atrás y en el año 2000 dicta también su legislación y hay una equiparación legal entre firmas electrónicas y manuscritas, que es el principio de equivalencia funcional en materia de firmas electrónicas. La firma electrónica manuscrita tiene el mismo valor, la firma electrónica tiene el mismo valor que la firma manuscrita. Y se le da reconocimiento y validez legal a los registros electrónicos. En Latinoamérica yo quería señalar en primer lugar, creo, no lo tengo con mucha seguridad, pero creo que Colombia lidera el asunto de las firmas, el reconocimiento de las firmas electrónicas con la ley 527 del 18 de agosto. Creo que es una de las primeras, si no la primera, de Latinoamérica. No sé si anterior al 99 hay alguna, pero en esta ley colombiana, ahí lo primero que se define es el mensaje de datos y inmediatamente la segunda definición es el comercio electrónico. Por eso digo yo, no en balde, esto no es una casualidad, digamos, de la relación entre las firmas electrónicas, las leyes de firmas electrónicas y mensajes de datos, con el comercio electrónico. Y yo pienso que en Colombia, al igual que ocurre en Venezuela, la confusión entre prueba electrónica y mensaje de datos viene por ahí porque estas leyes lo que hacen es definir los mensajes de datos. Por ejemplo, en Colombia, la ley en el artículo 2 define la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, intercambio electrónico de datos, internet, el correo electrónico, el telegrama. Claro, repito, en muy poco tiempo para tratar de demostrar esa teoría que yo tengo, lo que yo considero que es un error, confundir, y eso ha traído muchísimas consecuencias. He visto trabajos, inclusive de juristas muy importantes, donde la confusión entre el mensaje de datos y el documento electrónico es evidente. Y yo repito, pueden haber documentos electrónicos que no son mensajes de datos, lógicamente. Lo que caracteriza un mensaje de datos es su transmisión. Si no hay transmisión del documento electrónico, no hay mensaje de datos, tan simple como eso. Pero bueno, aparte de Colombia, Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay, Venezuela, España, todos dictaron, digamos, o tienen leyes vigentes sobre leyes de firma electrónica y mensaje de datos. Y estas leyes, en general, están adaptadas a las necesidades del comercio electrónico en las transacciones digitales. En el año 2003, México incorpora un capítulo sobre mensaje de datos y hago esta acotación porque México habla del principio de neutralidad tecnológica, autonomía
de la voluntad y equivalencia funcional, principios que ahora recoge, lo vamos a ver rápidamente al final de nuestra charla, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares dictado aquí en México en junio de este año. En Venezuela, particularmente, tenemos una ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, decreto ley 1204 del 10 de febrero del 2001. En la exposición de motivos se habla que el principal objetivo de este decreto ley es adoptar un marco normativo que avale los desarrollos tecnológicos sobre seguridad en materia de comunicación y negocios electrónicos para dar pleno valor jurídico a los mensajes de datos. Ocurre lo mismo en Venezuela que en Colombia, se da una definición de mensaje de datos, dicen que tienen la misma eficacia probatoria que la ley otorga los documentos escritos. Yo pienso que, insisto, que esta confusión entre mensaje de datos y documento electrónico no ha sido aclarada ni siquiera por la jurisprudencia venezolana. La jurisprudencia venezolana, sobre todo de la Sala de Casación Civil, que es la que ha abordado estos temas del mensaje de datos, el valor probatorio, digamos, de los mensajes de datos, y persiste, digamos, esa confusión. Después tenemos ahora, vamos a ver, aquí me salí, un momento, no sé si ustedes me están viendo. Sí, doctor, perfecto, lo estamos viendo. Pero digo, yo perdí aquí mi, vamos aquí a resolver rápidamente. Aquí estamos. Ok, seguimos. Después, ¿cuáles son los desafíos jurídicos actuales en la prueba electrónica? El desafío de autenticidad. ¿Cómo determinar si un documento electrónico es genuino y no ha sido alterado? Esto es un problema que está todavía vigente. Hay varios métodos de verificación. El método de verificación son los de la firma electrónica, goza de presunción legal de autenticidad e integridad, avanzado digital, dependiendo de la nomenclatura que le dé cada país. Aquí en México ese se llama de firma electrónica avanzada. En Argentina se habla de firma digital, lo mismo que en Colombia, pero en Venezuela se habla de firma electrónica a seca. Lo importante es que hay que tener en cuenta que la firma electrónica que goza de presunción de autenticidad e integridad en tanto en cuanto se cumplen los requisitos que establecen cada una de esas leyes para darle esas presunciones. La función hash genera un código único para archivos, que es el código hash. Yo me sorprendo siempre de que todavía a estas alturas la mayoría de los jueces, de los abogados, no manejamos, no sabemos qué es un código hash y no sabemos cómo crear un código hash para proteger la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. Los metadatos dan detalles, datos sobre datos, dan detalles sobre el documento electrónico, los sellos de tiempo y los certificados digitales. Estos son métodos de verificación de esta autenticidad del documento electrónico. En cuanto a la admisibilidad, tenemos una situación muy similar. ¿Cómo se garantiza la admisión de las pruebas electrónicas? Hay una tendencia latinoamericana, en mi opinión, por el miedo que se tiene a las pruebas electrónicas, a no adentrarse en lo que significa, lo que es una prueba electrónica. Hay una tendencia clara de muchísimos jueces a, digamos, inadmitir las pruebas electrónicas. ¿Y por qué? Porque no conocen bien cómo es el asunto, pero también hay errores en la promoción. Yo te lo voy a ver. Primero, para poder admitir una prueba electrónica hay que evaluar su fiabilidad, es decir, su autenticidad, determinar que el autor aparente es el real, la integridad, conservar el contenido original y la confiabilidad, obtención legítima. Eso es hoy por hoy lo que es el juicio de fiabilidad a los, digamos, a las clásicas, digamos, figuras, la pertinencia y necesidad de utilidad de la prueba que normalmente se utilizan. Aquí hay que agregar ahora en las pruebas electrónicas la evaluación de esta fiabilidad. Estándares y requisitos técnicos, la evaluación de procedimientos de obtención, preservación y análisis. Hay que saber cómo se obtuvieron, cómo se preservaron y cómo se analizaron las pruebas, así sea por un perito informático, porque los peritos informáticos deben utilizar técnicas que no sean espurias, deben utilizar técnicas adecuadas para el análisis de la prueba electrónica. Y una cosa muy importante que vengo, digamos, hablando de hace cierto tiempo, es la necesidad
de que la promoción de las pruebas electrónicas sea en su formato antiguo, es decir, en su formato original. Una prueba electrónica es un documento electrónico que está en su formato nativo. Por eso es que cuando usted promueve una prueba electrónica, necesariamente tiene que hacerlo en un pendrive, tiene que hacerlo en un CD, un DVD, porque ese documento electrónico es el que tiene los metadatos. Inclusive es posible sacar el documento electrónico del correo electrónico y promover el correo electrónico en su formato nativo, que es el formato electrónico. Pero bueno, de eso en algún momento nuevamente seguiremos conversando. Muy bien. Y seguimos con un problemita que se nos... ya me disculpen que me fui hacia atrás. Ok. Más hacia adelante. Ok, muy bien. Ahora, llegamos entonces a lo que es la cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución industrial marca un periodo de transformación tecnológica y económica que redefine nuestra interacción con el mundo físico, digital y biológico. Las tecnologías claves ahorita en esta cuarta revolución industrial es la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas y la biotecnología. El ChatGPT y las inteligencias artificiales asociadas, considero ahora que esta es la tecnología disruptiva más importante del siglo XXI por todo lo que ha traído el ChatGPT exactamente desde hace un año y el desarrollo de la cantidad de inteligencias artificiales que se han basado en el ChatGPT y en otras independientes. Hay una convergencia tecnológica. ¿Por qué? Y esto lo vaticinó Negroponte en 1995. Se elimina la frontera entre lo físico, lo digital y lo biológico. ¿Qué significa esto? Significa esto, como señala Negroponte en su libro Ser Digital, la tecnología está fusionando lo que solían ser medios separados, como la televisión, la telefonía y la computación, y ahora también la neurociencia también. Por eso que hablamos de una convergencia tecnológica y estamos en un entorno interconectado y automatizado en un prácticamente un 100%. Vamos, vamos a clasificar las pruebas electrónicas anteriores, digamos, a esta cuarta revolución o de la tercera revolución, por supuesto siguen aquí en la cuarta. Pruebas electrónicas simples son los correos electrónicos, los documentos electrónicos. Después se ampliaron estas pruebas electrónicas hacia las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etcétera. Las aplicaciones de mensajería, WhatsApp y Telegram, páginas web simples. Entonces, ¿qué ocurre con estas pruebas electrónicas simples? La verificación de ellas es realmente sencilla. Con la función hash y obtención del código hash se puede obtener una aproximación bastante certera de la integridad de la prueba electrónica. Pero aquí lo que sí debo señalar es que es increíble que hoy, a estas alturas del siglo XXI, el manejo y el desconocimiento del manejo de las pruebas electrónicas en cuanto a su obtención, a su promoción, es realmente alarmante y preocupante. E inclusive, entonces ahorita estamos en una época de pruebas electrónicas avanzadas o complejas y ni siquiera sabemos manejar las pruebas electrónicas simples. ¿Cuáles son estas pruebas electrónicas avanzadas o complejas? Los registros de blockchain, análisis de Big Data, los resultados generados por la inteligencia artificial, como se dice por ahí, nada es lo que parece. Ayer el doctor Cárdenas hablaba un poco sobre esto, que es un momento interesante. Es difícil hoy por hoy entonces establecer qué es verdad, qué es mentira. Si el video es falso, si fue creado, puedo utilizar mi voz, las fotografías son impresionantes. Entonces, ahorita hay que, por supuesto, profundizar en estos métodos de verificación de la autenticidad de la prueba electrónica. Estamos también presenciando el uso de la realidad virtual y aumentada en los juicios presenciales y en el metaverso. El doctor Cárdenas también hablaba ayer en el juicio que se hizo en Colombia en febrero de este año, en el metaverso, que realmente ese es el futuro que nos está esperando. Todo esto requiere una comprensión profunda y manejo de las nuevas tecnologías, falta de preparación en el manejo y gestión de las simples. Les repito, es algo realmente preocupante. Después vamos a cuáles son los desafíos en la era de las pruebas electrónicas avanzadas.
desafíos de autenticación de pruebas generadas por tecnología emergente, conocimiento crucial de los procesos detrás de las pruebas de inteligencia artificial, Big Data y blockchain, implicaciones legales en privacidad y ética con Big Data e inteligencia artificial. Yo les voy a poner aquí un ejemplo en un caso de fraude, para que más o menos entiendan cómo va evolucionando este asunto de las pruebas electrónicas simples a complejas. Imagínense ustedes un caso de fraude financiero a través de una plataforma digital. Si hablamos de unos 5 o 10 años atrás, eso se investigaba y se determinaba ese fraude con pruebas electrónicas simples como correos electrónicos y extractos bancarios en formato digital. Hoy por hoy las pruebas son más complejas, como registro de blockchain, análisis de Big Data, el uso de inteligencia artificial para detectar anomalías, comprobar la fiabilidad de estas pruebas. Entonces se convierte hoy por hoy en un gran desafío para jueces y abogados. Después tenemos la ventaja de la inteligencia artificial en la gestión de pruebas electrónicas. Acelera y optimiza el análisis de datos, identifica patrones de comportamiento, transacciones inusuales y actividades sospechosas, destaca la detección de palabras clave y comportamiento fraudulento, ayuda a establecer un panorama más claro de lo ocurrido. La inteligencia artificial hoy por hoy se está utilizando no solamente para investigar los delitos informáticos, sino inclusive para prevenir los ataques cibernéticos y, por supuesto, se favorece a la ciberseguridad. Después tenemos el blockchain y la gestión de pruebas electrónicas. También tenemos que facilita la inmutabilidad de las evidencias. También posibilita una cadena de custodia por la trazabilidad que da el blockchain. Hay transparencia en todos esos registros y esos contratos inteligentes, por supuesto, que también ayudan muchísimo a gestionar las pruebas electrónicas. Tenemos también la Big Data, que entre paréntesis Big Data e inteligencia artificial, aunque están relacionados, son distintas. La Big Data permite un análisis avanzado de datos, detección de anomalías, también predicción predicción y prevención y visualización de datos. La influencia de la realidad virtual y la realidad aumentada en la presentación de pruebas hoy por hoy es una realidad. Los juicios de metaverso requieren de este tipo de dispositivos de realidad virtual para uno poderse sumergir en este mundo, e inclusive se ha utilizado en los Estados Unidos ya, en el caso de George Floyd, ya se utilizó esta tecnología para determinar qué fue lo que ocurrió ahí. Entonces, esto permite reconstrucciones precisas de escenarios relevantes, mejora la comprensión de los hechos por el juez y por las partes, y permite la visualización de evidencias electrónicas. Los desafíos legales en la promoción de pruebas electrónicas gestionadas por inteligencia artificial son los mismos por cuestiones de tiempo y para ir terminando, no voy a referirme, digamos en general, son los mismos para la inteligencia artificial, blockchain y Big Data. Admisibilidad y confiabilidad, transparencia y explicabilidad, privacidad de datos, supervisión y responsabilidad en caso de errores o sesgos algorítmicos. Esto de los sesgos es muy importante. El doctor Rivera Morales hablaba ayer de los sesgos cognitivos. Ahora, los sesgos algorítmicos de la inteligencia artificial y de todas estas tecnologías es un tema realmente importante, porque eso va a determinar entonces hasta qué punto las pruebas que me suministra esta tecnología emergente son realmente auténticas, no están sesgadas. Son problemas que nos presenta hoy esta cuarta revolución industrial en materia de pruebas. Entonces, ¿cuáles son el impacto de los ordenamientos jurídicos y razones para las reformas legales? La evolución de las pruebas electrónicas está generando la necesidad de reformas legales en todo el mundo. Los ordenamientos jurídicos deben adaptarse para abordar los desafíos y oportunidades que surgen en este contexto. Urge legislar sobre la siguiente materia, entre muchísimas otras, por supuesto. El tema relacionado con la promoción de las pruebas electrónicas, la admisibilidad de las pruebas electrónicas, cuáles son los requisitos de admisibilidad, cómo se va a tratar esa materia, la protección de los datos y privacidad, que tiene que ver con la obtención, por supuesto, de las pruebas electrónicas. Hay que respetar los derechos fundamentales en la obtención, lo va a respetar la inteligencia artificial, la Big Data, el blockchain, las tecnologías emergentes en los procesos judiciales. Por supuesto que hay que regularlos también. El presidente de México, quiero señalarlo quizás México está siendo pionero en esta materia. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de junio del 2023, hace unos meses escasos, introduce innovaciones y reformas claves: principio de equivalencia funcional o no discriminación de las pruebas electrónicas, neutralidad tecnológica y seguridad de la información. Establece un libro octavo completo sobre justicia digital y cómo se vayan adelante los procesos civiles y familiares a través de este sistema, consagrando un principio muy importante, que es el principio de elegibilidad. Las partes pueden entonces establecer si el juicio lo hacen en línea o presencial, o lo hacen de manera mixta. Y una de las cosas más interesantes de este código mexicano
que introduce dentro de sus definiciones y su articulado la tecnología blockchain y el metaverso. Entonces, bueno, vamos terminando entonces, ya cerrando, creo que me pasé, doctor Camero, unos minuticos. Conclusiones, hay que abrazar la evolución tecnológica y adaptarse a ella es fundamental. La justicia y las leyes deben adaptarse. Reformas legales y o regulaciones periódicas sobre pruebas electrónicas basadas en las tecnologías de información y comunicación emergentes son necesarias para enfrentar los desafíos al día con la evolución digital. México siente un precedente con la incorporación de tecnologías emergentes con su Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Los abogados debemos prepararnos para asumir los desafíos de enfrentarnos a pruebas más complejas, pero hay que comenzar, por supuesto, dominando lo que son las pruebas electrónicas simples. La capacitación constante es imprescindible. Las oportunidades de tecnologías emergentes mejoran notablemente la eficiencia legal. Yo aquí termino, le agradezco muchísimo la atención, me excuso por haberme quizás robado unos 5 minuticos, 8 minutos más. Aquí son mis redes sociales, yo trabajo mucho en Instagram sobre, mi Instagram lo tengo dedicado exclusivamente a la enseñanza del derecho digital, también en LinkedIn abordo todos estos temas de derecho digital, he publicado muchísimos artículos en la revista Multijurídica, bueno, en fin, esto se ha convertido en una pasión. Muchísimas gracias por su atención. Nuevamente, doctor Camero, agradeciendo la oportunidad de esta participación en el 8º Congreso y un saludo a todos los distinguidos colegas que me han precedido y que van a culminar en el día de hoy con este magno evento. Muchísimas gracias. Gracias al doctor José Luis Tamayo desde México. Gracias al doctor por el esfuerzo. Gracias por traernos esas innovaciones y los retos que tenemos como abogados. Montarnos en esa autopista de la información. De verdad agradecido. Le corresponde el turno al doctor Carlos Alberto Colmenares Uribe, que es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y presidente del capítulo norte de Santander